Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes, todos los amigos, todos los hermanos que nos visitan a través de este canal. Les saludo en el nombre del Señor, gracia y paz, como nosotros mencionamos y acostumbramos a decir. Muy contentos de poder nuevamente tener la oportunidad de abrir la palabra, y en esta oportunidad quiero invitarte a reflexionar acerca de un tema interesante. Y este tema es el miedo. Eh, no te preocupes, no me interesa asustarte, no va por ahí el tema. En realidad es contarte un poquito acerca del miedo y cómo este surge. A través de la psicología, como eh, tiene que ver con lo que yo trabajo, quiero decirte que una de las emociones, entre comillas, básicas, o una de las emociones primarias que se dicen, está el temor, está el miedo, aunque hay algunos postulados y algunos autores que dicen que el miedo no es una emoción natural, no es una emoción primaria, sino que es una emoción cultural. Y yo me atrevo a través de la psicología y también de la palabra del Señor, de decir que es así. Principalmente porque si nosotros miramos en distintas culturas, los miedos son muy diversos. Entonces los miedos por lo general son compartidos desde la cultura, no los heredamos, por eso no son naturales, sino que los son transmitidos por primero nuestros padres, por los vínculos primeros que tenemos, por los apegos que nosotros compartimos. Y la escritura también nos habla acerca un poco nos habla bastante de ello. Entonces, el tema que te convoco en esta reflexión es a mirar un poco lo que dice la palabra de Dios acerca del miedo. Para ello vamos a pedir a través de una oración la guía del Santo Espíritu. Querido Señor, gracias te damos en primer lugar porque nos permites aprender de ti, porque nos permites aprender a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, de lo que tú dejaste en la Escritura, algunos mensajes para reflexionar. En este espacio de reflexión queremos hablar acerca del miedo, de cómo surge, también cómo podemos liberarnos de él. Y permite, Señor, que tú nos ayudes primeramente a entender y también a refugiarnos en ti, que eres quien nos da la vida, pero también quien nos protege. Señor, todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces para comenzar, como bien decíamos, el miedo, según muchos autores, según desde la mirada científica y según algunas otras miradas sociológicas y psicológicas, el miedo es una creación cultural, ya que los miedos en cada cultura son muy diversos. Y quiero hablarte un poco acerca de cómo surge el temor, el miedo, y esto es lo que va diciendo la palabra. Quiero invitarte al libro de Génesis, comenzando en Génesis 3, verso 8. Génesis 3, 8. Y la escritura nos dice lo siguiente. Y luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos cómo el miedo primeramente surge. Cuando inicia, ¿cierto? Se inicia el pecado, cuando se hace una separación por la desobediencia del hombre, como el Señor le había puesto: de este árbol ustedes no comerán, del fruto de este árbol no comerán. Cuando el hombre y la mujer toman esta decisión, se separan de Dios, ¿cierto? Son abiertos
sus ojos y se dan cuenta de cosas que no entendían. Por ahí en otra de las predicaciones vemos que nosotros en realidad no es que se nos abrieron los ojos, sino que realmente dejamos de ver la realidad como el Señor la mostraba. Y comenzamos a tergiversar, a nublar lo que el Señor nos quiere mostrar. Y en este sentido, nosotros no es que los ojos fueron abiertos, el escritor lo presenta así, es que nosotros nos separamos del Señor y nuestros ojos se nublan y no podemos mirar a Dios de la forma que lo hacíamos antes. El pecado produce el miedo y nos separa del Señor, así como nos muestra la palabra. Como dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, sintieron algo que jamás habían experimentado y tuvieron esa sensación de esconderse, ese deseo de resguardarse, y así lo hicieron. Y se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Tú y yo no podemos escondernos de la presencia del Señor, ni por un árbol, ni por una piedra, ni por una roca gigante. En el final del tiempo, muchos hombres, dice la palabra del Señor, que pedirán a las rocas que caigan sobre ellas, que querrán ocultarse en los edificios, en los montes, en las montañas, detrás de algún lugar, para no sentir la presencia del Señor. Pero cuando tú estás en la presencia del Señor, solo puedes postrarte, adorar y arrepentirte. El Señor pregunta, ¿dónde estás? Y responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo, la primera sensación, me escondo de la presencia del Señor. Cuando me equivoco, cuando me separo del Señor y me doy cuenta de lo que hice, aparece el temor, aparece el miedo. Y en vez de buscar el perdón del Señor, buscar su presencia, adorarle, permitir que el Señor me sane y me salve, hago esto. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Versículos anteriores dicen que, eh, ahí nos dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues algunas hojas de higuera y se hicieron un ropaje, una especie de delantales para cubrir su desnudez. Pero cuando estaban en la presencia del Señor y veían las cosas como realmente eran y como el Señor quería presentarles, no tenían esos temores, no tenían esos miedos. Pero la diferencia ocurrió en el momento en que la humanidad decidió separarse por desobediencia de nuestro Dios. Quiero invitarte a buscar el libro de Job. Quiero que revises en el libro de Job, en el capítulo 28, Job 28, verso 28. Y dijo el hombre, el temor del Señor es la sabiduría. Y él apartarse del mal, la inteligencia. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Te das cuenta cómo el temor, muchas veces nosotros decimos, tenemos que tener un temor santo, un temor por las cosas del Señor, pero eso no es miedo. El temor del Señor es la sabiduría, es el entendimiento, la inteligencia que el Señor pone. Y el apartarse del mal, alejarse del mal, es la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? El temor a Dios. ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Eso nos señala la Escritura. Por eso es importante diferenciar el temor. Y el temor tiene un paralelismo ¿con qué? Con la sabiduría.
con la inteligencia, apartarse del mal. No es lo mismo el temor que el miedo. La Biblia te hace esa diferencia. Vamos a ir recalcando este tema. Quiero invitarte a que al libro siguiente, después de Job, vienen los salmos. Y en el Salmo 2, dice lo siguiente. Salmo 2, verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Acá el Salmo te invita a que tú sirvas al Señor con esa reverencia, pero con el temor que hace la diferencia y que se hace un paralelismo con la sabiduría. O sea, el Señor te está diciendo acá, sirve a Jehová, pero con sabiduría, con ese respeto, con ese cuidado, con esa admiración y con esa adoración que corresponde, que es servir al Señor con sabiduría, o sea, con temor. Sírvelo con temor, porque el temor a Dios es la sabiduría del hombre. Y además, alegraos con el temblor, alegraos con la dirección del Señor, cómo Él nos protege, cómo Él nos cuida, cómo Él hace el énfasis en esa adoración con el respeto y cómo debemos presentarnos ante Él. En el mismo libro de Salmos, algunos capítulos más adelante, en el Salmo 19, verso 9, dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos son justos. Entonces el temor de Jehová, que es la inteligencia de Jehová, la inteligencia que podemos poner nosotros ante nuestro Dios, dice que el temor de Jehová es limpio, o sea, es puro, no tiene mancha, permanece para siempre. Si la sabiduría del Señor, el temor al Señor está en ti, vas a poder obrar bien. Y esta permanece para siempre. Si la sabiduría viene de lo alto, vamos a poder obrar bien. Los juicios de Jehová son verdad y todos ellos son justos. Y más que justos, como hemos dicho en otros mensajes, son de misericordia. Juicios misericordiosos que para el hombre no parecieran justos, pero en la sabiduría de la palabra sí son justos. Lo que pasa es que tu justicia y la mía son como trapos de inmundicia, pero la sabiduría del Señor es una sabiduría y es un juicio que tiene que ver con la misericordia y su amor. En Salmos 111, la palabra te dice lo siguiente. Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira, qué interesante, pareciera que esto ya lo leímos. ¿Y dónde lo leímos? En Job 28, 28. ¿Sabes tú que el libro de Job, ya lo habíamos mencionado, pero si no habías visto el otro mensaje anterior, el libro de Job fue uno de los libros que se insertó en el canon bíblico, en el canon de la Tanaj, en el canon del Antiguo Pacto. Fue uno de los últimos libros, 200 años antes de el Mesías, 200 años antes de Jesucristo, recién el mundo hebreo, el mundo judío aceptó el libro de Job, porque el libro de Job se considera como una recopilación de Moisés de una historia que se conocía en todo el Oriente, en todo el Medio Oriente, antes que el Génesis. Dicen que el primer libro que se menciona, o la primera historia que aparece incluso antes del Génesis, que el Señor revelara a Moisés
la sabiduría de la creación, estaba puesto el libro de Job para mostrarnos todo el plan de redención, la creación, su amor, su misericordia, su bondad, sus juicios, su conocimiento del juicio, su conocimiento del plan de redención y también de lo que habíamos perdido. Recuerda que en el libro de Job, quien va al concilio universal es Satanás, porque los seres humanos al equivocarnos les dimos la oportunidad para que él fuera el administrador de este mundo. Y así lo hizo. Cuando Jehová le pregunta, ¿cierto? ¿De dónde vienes? Vengo de la tierra, de rodearla, de caminar y andar por ella, de andar sembrando el mal. Sabes que en las escrituras también el tentador, el enemigo, en el antiguo pacto solamente es mencionado 3 veces. Casi no se menciona. Incluso todo lo que aparece, tanto lo bueno como lo malo, está puesto en Dios. Las cosas malas también, si tú lees en toda la escritura, en el antiguo pacto, vemos que todo lo que era malo para los escritores de la época, los profetas, todo venía de Dios. Pero en la revelación de Jesucristo, porque por eso es maravilloso el Nuevo Testamento y podemos entender a la luz de Jesucristo el antiguo pacto, podemos entender la sabiduría de Dios y cómo también los escritores quizás equivocadamente presentaban a Dios como el castigador y no a Dios que permitía que Satanás hiciera las cosas, presenta para que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, antes de la llegada del Mesías, las personas pusieran en su centro a Jehová de los ejércitos y pudieran comprender el amor de Dios y su misericordia. La sabiduría de Dios, 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El buen entendimiento tienen todos aquellos que los practican. Sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Su adoración permanece para siempre. Algunos otros versículos que hablan de la sabiduría también podemos encontrar en Proverbios. Voy a citar brevemente y rápidamente, sin a lo mejor hacer un análisis tan profundo de ello. Algunos, por ejemplo, Proverbios 3. Ahorita está Proverbios 3, 24 al 26. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza. Él evitará de tu pie que tu pie quede quebrantado. Proverbios 8:13. Proverbios 8, verso 13, nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. En Job nos decía, es la inteligencia, ¿cierto? El apartarse del mal. Proverbios 10, 27. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumenta tus días, aumenta los días, más los años de los malvados serán acortados. La sabiduría en Jehová, el temor en Jehová aumentará tus días y los años de los malvados serán disminuidos. Proverbios 14, del 26 al 27. Proverbios 14. En el temor de Jehová está la firme confianza. La sabiduría de Jehová está la confianza, la esperanza para tus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. Su inteligencia es manantial de vida que apartará de los lazos de la muerte. Maravilloso.
Proverbios 15, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro, porque hay turbación. Es mejor estar en la sabiduría y en la inteligencia de Dios que un gran tesoro, ¿cierto? Porque en él hay perturbación. Y es mejor tener un poco de sabiduría de Dios. Lo poco que podamos aprender del Señor, atesorémoslos como el mejor tesoro que podamos tener. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Seguimos con el mismo pensamiento. El temor de Jehová es es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor a Dios nos dará la sabiduría. Proverbios 19:23. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová lleva a la vida, con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. El temor, la sabiduría de Dios lleva a la vida, a vivirla, a disfrutarla bien. Y el Señor, pasajes anteriores, te dice que permite alargar la vida. Con Él tú puedes vivir de todo tranquilo, el hombre, y no es visitado por el mal. Proverbios 29. ¿Qué nos dice Proverbios 29? Verso 25. Proverbios, perdón, Proverbios 29, verso 25, decíamos, el temor del hombre le pone trampas, el que confía en Jehová está a salvo. O sea, cuando tú tienes miedo, haciendo la comparación entre el miedo y el temor a Jehová, que es la sabiduría, dice que porque el miedo es la separación de Dios, en cambio el temor a Jehová es la inteligencia y la sabiduría. Dice en Proverbio 29, el temor del hombre, o sea, el miedo del hombre, le pone trampas. En cambio, el que tiene sabiduría, el que confía en Jehová, está a salvo. El temor a Jehová no es miedo, porque no es separación de Dios, es estar en Dios, es tener y disfrutar de su sabiduría. Quiero leer los últimos dos versículos que se encuentran en el libro de Isaías 41, verso 10, 41, 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿No es hermoso la invitación del Señor? Yo estoy contigo. No desmayes, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice el Señor. Esto también se parece mucho a a Josué 1:9, ¿verdad? Isaías está haciendo un parafraseo de lo que el Señor revela también en Josué 1:9. Y por último, el último versículo que quiero compartir contigo se encuentra
en Isaías también, como habíamos dicho, capítulo 51, en el verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son como el heno? El temor tiene que estar puesto en el Señor para tener sabiduría. No debes temer, no debes sentir miedo. El miedo te separa de Dios. El temor a Jehová te da sabiduría. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son apenas como el heno? Confía en el Señor. Confía en ese Dios de amor. Confía en lo que Él quiere presentar para ti. Quiero que te quedes con esta idea de que el miedo es lo que te separa de Dios y el temor a Jehová es la sabiduría. Satanás, con la introducción del pecado, con la separación de Dios, del hombre, introdujo en la cultura del ser humano el miedo. Quiero invitarte para un futuro mensaje que podamos reflexionar en otros versículos más que nos pueden dar más claridad acerca de este miedo. Muchas bendiciones, gracia y paz, y busca la sabiduría en el temor de Dios, en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, en ese Dios que quiere ser tu protección. Gracias y paz, bendiciones, que estés muy bien.